Mi archienemigo me pasó un papel con un corazón dibujado durante la clase de estudio. En el dorso, estaba lleno de palabras cursis. Pensé que era otra broma para burlarse de mí. Después de la escuela, lo atrapé en un rincón. Amigo, te has pasado de la raya. Sabes que me gustan los hombres, le dije. Sus ojos se humedecieron. Pero yo te quiero, y tú no lo sabes, respondió. Fue yo quien huyó primero del rincón. Las palabras de Luis me dejaron con la mente en un torbellino. Me había levantado demasiado rápido hoy, seguro. O tal vez alguien se había apoderado de Luis. ¿Me quería? ¿Cómo era posible? Si alguien en el mundo me odiaba, él era el primero en la lista. En el Instituto M, era un experto en fumar, beber, pelear y faltar a clase. Era el niño rebelde en los ojos de los padres y el estudiante sin remedio en los ojos de los profesores. Vivía con el principio de pasar los días sin complicaciones, aunque sin mucho interés, pero con libertad. Pero desde que entré en el último año de bachillerato y me encontré en la misma clase que Luis, me sentía cada vez más incómodo. Una vez, cuando estaba escalando el muro del instituto para ir a la cafetería con ordenadores y demostrar mis habilidades, no imaginé que alguien estuviera del otro lado. Caí sobre esa persona. Cuando vi quién era, la hierba que tenía en la boca se me cayó. Luis, ¿tú también faltas a clase?, le pregunté. Yo era el ejemplo del estudiante vago, mientras que Luis era el modelo a seguir para muchos estudiantes. Incluso antes de estar en la misma clase, ya había oído su nombre hasta el cansancio. Otra medalla, el primer lugar del año, un campeonato. Los cumplidos y los logros siempre estaban asociados con el nombre de Luis. Pensé que alguien como yo y alguien como él vivirían sin cruzarse nunca. Pero él insistía en buscarme problemas. Luis, ¿tú también faltas a clase?, volví a preguntar. Vuelve, me respondió él. Con una mano, me tomé el otro brazo y moví la muñeca, manteniendo una sonrisa en mi rostro. Así que los buenos estudiantes también saben insultar, dije. Luis se enfureció evidentemente al oír mis palabras. Vuelve, dijo de nuevo. Poco a poco, perdí la sonrisa, me apoyé en un árbol y entrecerré los ojos. No entendía de qué estaba actuando ese día el modelo de los estudiantes. ¿Qué harías si no vuelvo?, le reté. Luis me miró fríamente. Al final, yo quería marcharme y él quería detenerme. Las consecuencias fueron que terminamos peleando. Al final, él estaba sentado en el sofá de la oficina del director y yo estaba de pie al lado del sofá. El director, con su calva característica, preparó una taza de té caliente y se la bebió con fruición. Javier, normalmente, me doy la vuelta cuando haces tonterías, pero no debes influir mal en los demás, me dijo. Luis frunció el ceño. Director, fue yo. El director le cambió la taza de té caliente y lo interrumpió. Señor Luis, ahora estamos en el último año de bachillerato, es muy importante. ¿Debo cambiarte de clase? Debes evitar el contacto con personas como Javier. Luis se levantó de repente. Director, no llegues a conclusiones precipitadas sin conocer todo el hecho. La mano del director, que estaba llevando la termos a los labios, se detuvo. Su rostro no era para nada agradable. Movió los labios 2 veces y finalmente, sus ojos detrás de las gafas se fijaron en mí. Me estaba afectando a mí, el inocente. El director comenzó a gritarme. Tú, vete a parar a la puerta de clase. Hice una mueca, me estiré y salí de la oficina contento. Después de todo, si me quedaba o no era decisión mía. Detrás de mí, se escucharon pasos. No hice caso, pero el otro no se conformó. Javier, este no es el camino a la clase. ¿A dónde vas?, preguntó Luis. En el rincón del pasillo, estaba sentado en el pasamanos listo para deslizarme hacia abajo, cuando una mano me agarró el uniforme desde atrás. Respiré hondo. Señor Luis, voy a la cafetería con ordenadores que me has interrumpido. No quiero perder este tiempo maravilloso en un pasillo frío, le dije. Intenté liberar mi uniforme, pero no se movió. La voz de Luis se escuchó detrás de mí. Vuelve a la clase conmigo. La sonrisa se me quitó de los labios. Mi paciencia se había agotado. Hoy no has tenido suficientes problemas para resolver o suficiente clase para atender, ¿qué vienes a fastidiarme?, le pregunté. Con una mano, agarré el brazo que estaba debajo de la manga de su camisa, lo tiré hacia adelante y con la otra mano, presioné hacia abajo. Finalmente, puse mi rodilla en el abdomen de la persona que estaba en el suelo. Miré hacia abajo. Si Luis se movía un poco, se caería por el primer peldaño de la escalera. Mientras nuestros ojos se encontraban, le dije fríamente, déjame en paz.
Sin embargo, desde entonces, Luis no se alejó de mí como yo quería. Incluso, me fastidiaba más que antes. Finalmente, pidió al profesor permiso para sentarse a mi lado. Al principio, el profesor se opuso, pero no sé cómo Luis lo convenció y el profesor accedió. Desde que entré en el instituto, era la primera vez que supliqué a un profesor y fracasé. En la oficina, el profesor ajustó sus gafas. No te metas con Luis. No sois del mismo mundo, me dijo. Con una sonrisa descarada, le respondí, profesor, mejor mueva a ese gran dios de Luis de aquí. Mi templo es demasiado pequeño para él. Si me equivoco un poco, el fuego del templo podría quemarlo. El rostro del profesor se volvió de color. Javier, ¿cómo has llegado a ser así?, me preguntó. Gracias a usted, le respondí. Al salir de la oficina, estaba de muy mal humor. Y justo en ese momento, Luis se atrevió a acercarse a mí. Javier, me llamó. Hice como si no lo oyera y caminé hacia adelante. Pero la persona detrás de mí no se cansó de seguirme. Javier, yo. De repente, me volví y le agarré el cuello. ¿Puedes marcharte?, le grité. Después de eso, pedí permiso para quedarme en casa, diciendo que estaba tan enfermo que iba a ver a Dios. El profesor sabía que era una tontería, pero se alegró de no verme y me dio permiso rápidamente. Pensé que al menos tendría unos días de paz. Pero no fue así. Después de que el timbre sonara 5 veces, finalmente me levanté de la cama. Abrí la puerta y me apoyé en el dintel. No puede ser. Me he escondido en casa y todavía no me dejas en paz, le dije a Luis. Luis cerró los labios y no dijo nada. Incluso, su rostro estaba un poco sonrojado. Pensé, ¿acaso ha venido corriendo? ¿Por qué él se estaría sonrojado? Después de un silencio, Luis habló primero. Hace frío. Ponte más ropa. No me gusta dormir con camisa, respondí con una sonrisa. ¿No has venido tan lejos solo para decirme que me ponga más ropa? Luis frunció el ceño. ¿Por qué no vas al instituto? ¿Eres mi hermano?, le pregunté. Luis se quedó un momento en silencio. ¿O soy tu pariente o tu profesor? Puse mi mano en el pomo de la puerta. ¿En nombre de qué me estás mandando? Con un ruido fuerte, cerré la puerta. Pero no imaginé que, por la noche, cuando salí a tirar la basura, Luis todavía estaba allí. Y estaba vestido ligeramente, los labios un poco pálidos de frío. Al verme salir, se acercó rápidamente. ¿Por qué no vas al instituto? Me quedé sin saber qué decir. ¿Este modelo de estudiante se ha vuelto tonto por estudiar demasiado? ¿Por qué es tan terco? Le di 2 palabras, no quiero. ¿Es por mí? No, pero también espero que dejes de molestarme. Javier, debes hacer los deberes. He traído mis apuntes para ti. Tiré la basura que tenía en la mano a la papelera y lo interrumpí. ¿También quieres convertirse en basura? No te acerques a mí. Aquellos que se acercan a mí se vuelven infelices. Y aquellos que se alejan de mí viven bien. Había pensado que después de aquel episodio, ya no tendríamos más contacto. Pero subestimé la perseverancia de el modelo. Él intentaba controlarme con el comportamiento de un buen estudiante. Y yo, por supuesto, le respondía como un estudiante vago. Después, los profesores del instituto se quejaban más de mí. Todos pensaban que estaba pervirtiendo a su estudiante más brillante. Incluso, una vez, Luis salió conmigo de clase. Aunque fue yo quien lo engañó para que saliera. El rostro frío de Luis se volvió aún más frío en aquel momento. Y yo estaba muy contento. Luis, si sigues molestado, no me hago responsable de lo que haga, le advertí. Al regresar, el profesor no lo castigó. Pero él se mantuvo de pie durante una semana. Me recosté en la silla y lo miré, me pareció divertido. Había alguien que buscaba problemas. Señor Luis, ¿por qué no hacemos un alto el fuego?, le propuse. Escucha la clase, me respondió. ¿Te he ofendido? ¿Por qué me persigues? Antes de que Luis pudiera responder, el profesor me lanzó un trozo de tiza a la cabeza. Algunos estudiantes, si no quieren estudiar, no deben molestar a los demás. Me di cuenta de que Luis era perseverante como un verdadero estudiante aventajado. Incluso, con esa perseverancia, descubrió mi secreto: me gustan los hombres. Una noche, salí de un bar nocturno para hombres, con un brazo sobre el hombro de un chico y hablando con él en voz baja. De reojo, pensé que había visto a alguien conocido. Levanté la vista y vi a Luis, con camisa blanca y pantalones vaqueros, a poca distancia. En contraste con mi aspecto desordenado.
Sus ojos reflejaban demasiadas emociones, sorpresa, incomprensión. Solo durante 2 segundos, luego aparté la vista. Después de ayudar al chico a subir al taxi, me dirigí hacia la bifurcación. Luis me siguió. Estaba a la vez esperado e inesperado. Sin hacer ruido, sonreí y me dirigí hacia un lugar más oscuro. En un rincón, lo empujé hacia un callejón, puse mi codo en el cuello de Luis y lo presioné contra la pared. No esperaba que el señor Luis tuviera el hábito de seguir a los demás, le dije. Luis evitó mi mirada. No es así. Ahora que has visto todo, puedes alejarte de mí. Era el bar nocturno más grande de la ciudad para hombres. Un hombre heterosexual nunca aparecería allí. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Luis con una voz fría, como su aspecto. Me sorprendió un poco. No esperaba que le importara más el hombre que había abrazado que mi orientación sexual. Me interesó. Bajé un poco el codo y puse mi mano en el largo cuello de Luis. Mis labios se acercaron a su oído. Señor Luis, si te preocupo tanto, me estoy enamorando de ti, le susurré. Con mi rodilla, abrí bruscamente sus piernas. ¿O estás intentando seducirme? ¿Quieres que yo? Dios. Un claxon sonó en la distancia, cubriendo la última palabra de mi frase. Pero sabía que, aunque Luis no la hubiera oído, habría adivinado el significado por mi forma de hablar. Como esperaba, el rostro de Luis se enfureció y se volvió aún más frío. Cualquier persona se sentiría humillada por semejante broma grosera, especialmente alguien como Luis, que parecía tan puro. Era probable que fuera la primera vez en su vida que alguien lo humillaba así. Pero a mí no me importaba ser más vulgar. Solo quería que se marchara. Miré a un lado y con la otra mano, deslizó mi mano por el borde de la camisa de Luis y entró por debajo. La piel de su espalda era suave y tierna, como yo había imaginado. Mis dedos temblaron. Parecía un hombre tan frío, pero su cuerpo era sorprendentemente caliente, quemándome cada momento. Luis me miraba fijamente. Sus ojos marrones, que solían ser tan indiferentes, ahora estaban llenos de emociones, enojo, control, y quizás un toque de deseo. Para ser honesto, desde el primer momento que vi a Luis, sentí algo por él. Pero de repente, recordé aquellas palabras: no te metas con Luis. No sois del mismo mundo. Luego, solté a Luis y le di una palmada en el hombro. Así que, déjame en paz. En el momento en que me volví, fui jalado con fuerza hacia atrás. Mi espalda impactó contra la pared y sentí un dolor tardío. Luego, alguien me agarró el cuello y me levantó hacia arriba. ¿Estaba enfadado? Ciertamente, había dicho tonterías. Me rendí y bajé mis manos, como una disculpa muda. Pero al siguiente segundo, una mano me agarró la cabeza y nuestros labios se encontraron. Antes de que pudiera reaccionar, la otra persona entró por la fuerza, besándome con una pasión brutal y sin técnica, como si estuviera saqueando o desahogándose. Poco a poco, sentí un sabor de sangre en mi boca. Mi cerebro se detuvo por un momento debido a la falta de oxígeno. Cuando me di cuenta, una camiseta escolar se había puesto sobre mi cabeza. Javier, fuiste tú quien me sedujo, dijo Luis. Cuando saqué la camiseta de mi cabeza, solo el viento nocturno rozaba mis labios, que dolían ligeramente. Después, apenas recordaba cómo volví a casa y me acosté. Miré el techo de la habitación, con la mano dorsum sobre mis labios enrojecidos, y mi mente estaba en un caos. Cerré los ojos. Mi cabeza estaba llena del rostro frío de Luis. Saqué la almohada de debajo de mi cabeza, hice un puño y la golpeé una y otra vez hasta aplastarla. Luego, me acosté de nuevo. No sirvió de nada. No era culpa de la almohada. Me levanté y limpié toda la habitación. Hice 20 series de flexiones, media hora de plancha, 10 minutos de abdominales, luego levanté pesas y finalmente, golpeé una bolsa de boxeo durante media hora. A las 3 de la mañana, me duché y me acosté, pero no pude dormir. Al día siguiente, sorprendentemente, no llegué tarde. Incluso, fui el primero en llegar a clase. Apoyé mi brazo en el pupitre y mi mano en mi cabeza, mirando la puerta del aula, girando un bolígrafo delgado de Luis de un lado a otro. Durante la clase de estudio matutino, los estudiantes fueron entrando poco a poco. Hasta que sonó la campana de clase, el asiento al lado mío estaba vacío. Enfadado, pateé la silla de delante. Juanito, que estaba dormitando sobre el pupitre, se sobresaltó, luego hizo una mueca y se volvió rápidamente. Al verme, se convirtió en una sonrisa. ¿Qué pasa, jefe?, me preguntó. En cada clase siguiente, toma buenos apuntes hasta que yo regrese, le dije. ¿Tomar apuntes? Jefe, ahora me estás supervisando en mis estudios.
¿Crees que me importas tanto? Son para Luis. ¿A dónde vas, jefe? Me quedé un momento en silencio y luego pateé de nuevo la silla de delante. No preguntes lo que no te concierne. Justo cuando estaba a punto de faltar a clase, el profesor me llamó a la oficina. En la oficina solo estaba él. Me paré delante de su mesa, con una expresión indiferente, y él tampoco levantó la vista. ¿Te gusta Luis?, me preguntó. Me sorprendí un poco y luego sonreí con sarcasmo. ¿Estás ciego? Eres mi hijo y mi estudiante, dijo Sofía con una sonrisa repugnante. Te conozco. Si te imaginas demasiadas cosas, acabarás loco, le respondí. Sofía no dijo nada más, solo sonrió más. Yo me volví y abrí la puerta para salir. Estar con ella era como si el aire estuviera envenenado. Llegué a la puerta de la casa de Luis según la dirección registrada en el instituto. En realidad, quería marcharme. Pensé que era una locura. ¿Qué importaba si Luis iba o no al instituto? No podía ser por mí. Pero justo cuando me volví para marcharme, la puerta de su casa se abrió de repente y la luz del pasillo se encendió. Una mujer mediana, con un paquete en la mano, se sorprendió al verme. ¿Quién eres? Estaba a punto de decir que me había equivocado de dirección y quería marcharme rápidamente. Pero la mujer, al ver la insignia de mi uniforme, sonrió amablemente. ¿Eres un compañero de clase de Luis? Entra rápidamente. Antes de que pudiera organizar mis palabras para rechazar, la mujer me arrastró sin dejarme opción y me dio un par de zapatillas nuevas. Siéntate donde quieras. La fruta está allí, el agua allí, los snacks allí y Luis vive allí, dijo mientras señalaba con la mano. Asentí con la cabeza, mirando alrededor de la pequeña pero limpia casa. Sí, está bien. Gracias, señora. Sí, está bien. Qué suave. Me di cuenta de lo que había dicho y me quedé petrificado. ¿Qué tonterías estaba diciendo? La señora se volvió hacia mí, con una sonrisa amable y un poco de curiosidad. ¿Qué es suave? El sofá, mentí. Ja ja ja. Eres un chico. Este sofá de madera es tan duro como el suelo, dijo ella. Me sonrojé de vergüenza y me uní a su risa. Afortunadamente, la señora no siguió con el tema. En lugar de eso, volvió a coger el paquete. Salgo un momento. Volveré luego. Asentí con la cabeza, muy educado. Sí, está bien. Que tenga un buen día, señora. Mantuve los ojos fijos en la puerta cerrada del dormitorio de Luis, temiendo cualquier ruido. Calculé que la señora debía haber salido del pasillo, así que me acerqué sigilosamente al zaguán y abrí suavemente el armario de zapatos para sacar mis zapatos, intentando no hacer ruido. Quería marcharme y olvidar que había estado allí. Pero cuando puse mi mano en el pomo de la puerta, la empujé hacia afuera y no se movió. Entonces me di cuenta de por qué había oído el sonido de la cerradura. Era un hábito de los adultos, les gusta cerrar la puerta con llave. Una habitación, cerrada. Dos personas, que se habían besado. Recordé el tacto fugaz de ayer. Una cintura estrecha y fuerte, labios delgados y suaves. ¿Sería más duro de presionar que el sofá en el que estaba sentado? Estaba volviendo loco. Miré por la ventana del sexto piso. Aunque era un desastre, no quería morir. El plan de saltar por la ventana claramente no era viable. Bajé la cabeza y me froté el cabello con furia. Un demonio con una horquilla apareció en mi mente. ¿Qué tienes miedo? No es un monstruo. Solo te has besado, no has hecho nada más. Un ángel con alas apareció al otro lado. Javier, ¿no has venido aquí para que Luis sea responsable de lo que ha pasado? Admite que te gusta este tipo de chico. ¿Qué? ¿No deberían estar el ángel y el demonio en contra el uno del otro? El demonio sonrió burlón. Chico, los tiempos han cambiado. El ángel sonrió amablemente. Si te gusta, adelante. Es un entorno perfecto. Si no puedes aprovechar esta oportunidad, solo demuestra que eres un cobarde. ¿Yo, un cobarde? Sonreí con sarcasmo en mi interior. Me levanté y me dirigí hacia el dormitorio de Luis. Cuando abrí la puerta hacia adentro, perdí el equilibrio y caí hacia adelante. Instintivamente, extendí mis manos para sujetarme. Mis manos tocaron una cintura familiar y mi cara dio un golpe. Una voz grave y un poco ronca se escuchó encima de mí. Javier. Me quedé rígido. Ahora entendía lo que se decía en el libro de texto sobre la sensación de tener la mente en blanco. No podía pensar, no podía hablar.
Mis manos fueron sujetadas, mi cuello fue agarrado por Luis y mi mandíbula fue forzada hacia arriba. El Luis actual era completamente diferente al que yo imaginaba. Siempre pensé que era un chico pálido y débil que solo sabía estudiar y leer. Pero su cuerpo delgado era sorprendentemente fuerte. Luis me miró. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no vas al instituto? Después de preguntar esto, me di cuenta de que esas palabras me sonaban. Luis apretó un poco más con su mano, me mantuvo presionado y se acercó. Estaba tan cerca que podía ver mi reflejo en sus ojos marrones. Sentí un aliento suave en mi oído. ¿Quién eres para mí? ¿Mi profesor? Ja. ¿O quizás mi hermano?, preguntó Luis con un gruñido. El karma está volviendo. Con paciencia, le respondí, Luis, como compañero de clase, naturalmente me preocupo por ti. El color de los ojos de Luis se oscureció y su rostro se volvió aún más frío. Si antes era como un gato molesto por haber sido despertado, ahora era como un león enfurecido por una presa desobediente. Luis me soltó. Pero al siguiente segundo, fui jalado con fuerza por Luis y caí sobre la cama blanda. Inmediatamente, mi nariz se llenó del aroma frío de cedro. Luis, ¿estás loco? Justo cuando estaba a punto de levantarme, Luis subió a la cama con un paso y me presionó de nuevo. Mis manos fueron sujetadas por él sobre la almohada y él estaba encima de mí, mirándome de arriba hacia abajo. Sus labios delgados pronunciaron, ¿compañero de clase? No puedes darte cuenta de que no quiero ser solo tu compañero. Algo explotó en mi cabeza. Solo me di cuenta de lo que estaba pasando cuando Luis comenzó a subir mi camisa con la otra mano. Agarré con fuerza la mano de Luis, pero no pude moverla. Me arrepudié de mi actuación de la noche anterior. El entrenamiento prolongado y la noche sin dormir me habían dejado sin fuerzas para librarme de él. Luis, ¿has estado bebiendo? Luis no respondió. Era evidente que era hombre de acción. Me estremecí. ¿Qué coño estás mordiendo? Nunca había tenido un contacto tan íntimo con alguien. Mi cuerpo comenzó a calentarse bajo las caricias de Luis. Y mi sentido del pudor, que había estado muerto durante 18 años, volvió a la vida. Viendo que no podía resistir con fuerza, esperé que mis palabras despertaran la conciencia de Luis. Mejor estudiante, señor Luis, ¿crees que lo que estás haciendo ahora se corresponde con tu reputación? Luis se quitó con una mano la camisa de algodón blanca. Tenía un cuerpo esbelto y la piel era blanca. La línea de los músculos en su cintura desaparecía en los pantalones. Javier, solo dime que no y te soltaré, dijo Luis con los ojos ligeramente sonrojados y una expresión seria. Es un fraude. Era guapo, tenía un buen cuerpo y era de los que parecen fríos y reservados. Estaba acostumbrado a verlo estudiando con seriedad. Esta diferencia era aún más atractiva. Si solo hablaras en lugar de quitarte la ropa. Volví un poco la cabeza y murmuré un insulto en voz baja. Luis sonrió ligeramente con los labios. Muy bien, respondió. Luego, mi tobillo fue agarrado por él. Espera, espera, espera. Lo haré. Pero Luis no podía esperar ni un momento más. No escuchó ni media palabra y se lanzó a la acción. Miré hacia abajo y me quedé sin aliento. Luis, esto puede matarme. No estoy bromeando. Cuando volví a despertar, ya era de noche. De vez en cuando, pasaba un coche. Tenía dolor de espalda, de piernas y de glúteos. No me sentía pegajoso, sino limpio y fresco. Y el vestido que llevaba era como el de Luis. ¿Estás despierta? Luis abrió la puerta y entró, pero no se atrevió a mirarme a los ojos. Con un movimiento automático, me ofreció una taza de agua. Un momento antes, me estaba preguntando cómo me sentía y me estaba llamando cariñosamente, y ahora estaba actuando como una chica tímida. Eres muy listo, Luis. ¿De dónde has aprendido esto? Como Luis tenía la piel blanca, se sonrojó más fácilmente. Sal a comer. Mi madre ha preparado la comida. Casi me arrastré hasta la mesa. Me resistí a sentarme en la silla dura. Entonces, Luis trajo un cojín y lo puso en la silla donde estaba parado. Me sentí aliviado. Una lámpara, comida humeante, la risa alegre de una mujer y los platos apilados como una montaña. Mi hijo, por su rostro serio, nunca ha tenido amigos para jugar desde que era pequeño, dijo la señora, incluso abriendo una lata de cerveza para sí misma. Luis puso su mano sobre la de su madre. Madre. La señora frunció el labio. Estoy contenta. Tú siempre has sido bueno en los estudios, pero no te has dado la molestia en hacer amigos, ni siquiera traer a alguien a casa. Y tú, dijo volviéndose hacia mí, eres el primero.
Vi de reojo como el oído de Luis se sonrojaba ligeramente y me tuve que contener para no reír. Hoy he pasado horas en el supermercado para comprar más comida. ¿Qué te parece? Apuré por darle un pulgar hacia arriba. Es deliciosa. ¡Qué dulce eres! Serías un buen hijo adoptivo, dijo ella. De acuerdo, madrina, respondí. Luis me tiró de la manga debajo de la mesa y susurró, mi madre no tolera bien el alcohol. Está borracha. No estoy borracha. Te he oído, dijo la señora. Después de beber una lata, ya no podía ni coger los palillos bien. Al final, Luis y yo ayudamos a la señora a entrar en su dormitorio. Al salir, me puse el uniforme y me dispuse a volver a casa. Te acompaño, dijo Luis. En la puerta, lo empujé hacia atrás. No puedo volver solo. Pero Luis se mostró terco otra vez. Puso una mano en la puerta y no se movió un centímetro. Con la otra mano, me agarró el pulgar y no soltó. Suspiré, cerré los ojos y, con determinación, me incliné hacia abajo y lo besé. Luis solo se sorprendió un momento y luego puso su brazo en mi cintura, profundizando el beso. Era un beso masculino y dominante, sin un ápice de ternura. Después del beso, Luis se secó los labios con el pulgar. ¿Quién es ese chico? ¿Qué? En la puerta del bar. Es un amigo mío. Me ayudó a lucir bien. ¿No? ¿Qué? Eres mío. Es celoso. Sonreí en voz baja y le pregunté a mi vez, ¿vas al instituto mañana? Sí. ¿Está acordado? Sí, hasta mañana, dijo Luis. Asentí con la cabeza. Hasta mañana. Al llegar a casa, en el momento en que metí la llave en la cerradura, supe que la puerta había sido abierta. Jugué con la llave y abrí la puerta sin preocuparme. La luz de la sala estaba encendida. En el sofá de cuero, había una figura anciana. Me apoyé en el armario del zaguán y sonreí con sarcasmo. ¿Qué viento te ha traído? Sofía, que estaba junto al anciano, se acercó a mí. No era como en el instituto, donde era sencilla y decente. Ahora, estaba cubierta de lujo. No llevaba las gafas sin graduación. Javier, te doy una oportunidad, dijo. Ah, profesora, solo me falta a clase de vez en cuando. Eso es lo que quieres, ¿no? No es necesario venir a mi casa a regañarme, le respondí. Sofía me arrojó un montón de fotos. Solo eché un vistazo y cambié de expresión. Eran fotos de Luis y yo besándonos en el pasillo. La perspectiva de la fotografía era astuta. ¿Has contratado a alguien para seguirme? Sofía sonrió con sarcasmo. Ya sabía que eras anormal, igual que tu padre. Sofía, con los años, solo te has vuelto más repugnante, le dije. Vi cómo el rostro de Sofía se ponía más oscuro. Pero seguí sonriendo. Antes, drogas y acostarte con alguien. Ahora, seguir a alguien. Sofía, estás cada vez más en problemas legales. Luego, me dio una bofetada. Sus uñas afiladas me rasparon la piel. Como profesora, te enseño a respetar a los mayores. Como madre, castigo a un hijo desobediente, dijo. Gracias. Pensé que me ibas a enseñar cómo acostarme con un hombre y cómo ser una tercera persona, le respondí. Antes, Sofía había usado todos los medios posibles para conquistar a mi padre y convertirse en la señora de la familia García. Tu padre amaba a los hombres. Yo estaba salvándolo, evitando que cometiera más errores. Y ahora, te exijo que te arrepientas, dijo ella. ¿Y los años de depresión de mi padre? ¿Por qué no hablas de eso? Sofía volvió a levantar la mano, pero la agarré. Incluso si mi padre amara a las mujeres, no te elegiría a ti. Eres demasiado despiadada, demasiado ambiciosa y demasiado controladora. Sin mí, no existirías. No me hagas la culpa moral. Solo me diste la vida, pero no me criaste. ¿Basta? La persona en el sofá habló finalmente. Su voz era potente. Javier, en tu vida, solo puedes casarte con una mujer. Si no quieres que le pase nada a ese chico llamado Luis, si no quieres que le pase nada a ese chico llamado Luis. Después de que se fueron, saqué todo lo que podía arrojar en la habitación. Al final, me quedé tumbado en medio de la destrucción. Las personas somos codiciosas. Al principio, me prometí solo mirarlo de lejos, sin molestar, sin cruzar nuestras vidas. Pero al final, frente a la mirada de Luis, me rindo. Sabía que el abuelo era un hombre de palabra. El éxito de Sofía se debía en gran medida a la aprobación tácita del abuelo.
Mi padre odiaba a Sofía y tampoco me quería a mí. Cuando tenía 4 años, mi padre me acarició la cabeza y dijo, no tienes culpa, pero no puedo enfrentarme a ti. En otra vida, te amaré bien. Por la tarde, llegó la noticia de que mi padre se había suicidado. A los 4 años, no podía entender tan muchísima información. Solo sabía traer una silla, subir y mirar a través del cristal a la persona que estaba adentro, rodeada de máquinas que no conocía. Sofía dijo en aquel momento, no seas como tu padre. Mi padre no pudo ser salvado y se fue. La pantalla del teléfono se encendió. Era tan deslumbrante en la oscuridad que me sacó de mis recuerdos. Era un mensaje de Sofía. Solo eché un vistazo y luego arrojé el teléfono con fuerza. Pero aquellas palabras se me clavaron en la mente. ¿Sabes por qué tu padre se suicidó? Él mató a la persona que más amaba. Le dije que se quedara conmigo, pero no me hizo caso. Finalmente, aquel hombre murió y él se arrepintió. Pero tu abuelo también aprendió una lección de aquel doloroso suceso. Hijo, no pienses en morir, ¿quieres que Luis muera? Si vives, él también vivirá. Si te alejas de él, él podrá vivir bien. A la mañana siguiente, me vestí con pantalones vaqueros y una camisa blanca, arrastré una maleta azul celeste y me puse unos anteojos de negro. Llegué al aeropuerto. Miré el cielo a través del cristal. Esperé hasta que se anunció el abordaje de mi vuelo y luego bajé la vista. Me froté el cuello y mi mano se detuvo involuntariamente en el clavículo. Aquí había sido besado por Luis. Subí al avión. El cielo que estaba despejado comenzó a llover suavemente. Antes de que el avión despegara, hice una llamada. Al otro lado, alguien contestó rápidamente. Di al abuelo que no se olvide de lo que me prometió, dije, apoyándome en el asiento. Sofía se rió suavemente. Por supuesto. Sabéis que soy un poco loco, dije. Vive una vida normal, estudia, trabaja, cásate y ten hijos. Si haces lo que te digo, nada pasará. Justo cuando estaba a punto de colgar, escuché una voz que conocía demasiado bien. Presente. Mi mano se detuvo bruscamente. Luego, escuché el sonido de un objeto golpeando suavemente el teléfono. Sofía no colgó, probablemente había puesto el teléfono boca abajo en la mesa. Adelante. Profesora, mi compañero de pupitre no ha venido hoy. La voz se acercó. Parecía tan real a través del teléfono, pero también tan irreales. No es normal que él no venga. Hubo un silencio breve. Pude imaginar la expresión de Luis en ese momento. Pero me prometió que hoy nos veríamos. Inhalé profundamente. Me sentía como si mi corazón se estuviera apretando, no podía respirar. La azafata al lado me notó. Está bien, señor. Algo ha pasado en la familia del señor Javier. Parece que se va a trasladar al extranjero. Vuela hoy por la mañana. Señor, el avión está a punto de despegar. Apague el teléfono o póngalo en modo de vuelo. Me parece que teníais una buena relación. ¿Javier no te dijo nada? Hubo otro silencio breve. Luego, la voz clara volvió a sonar. Solo somos compañeros de clase. Señor, el avión está a punto de despegar. Apagué el teléfono de inmediato. Gracias, señor, dijo la azafata, aliviada, y se fue hacia la fila de atrás. Cerré los ojos, exhausto. ¿Solo compañeros de clase? Pero yo no quería ser solo eso con él. En el cielo, miles de metros arriba, repetía en mi mente una y otra vez, espérame, Luis, te lo ruego. Espera hasta que tenga la capacidad de correr hacia ti. Entonces, nada nos separará. 6 años después, cuando mis pies tocaron la tierra de mi país tras bajar del avión, por primera vez en 6 años, me sentí vivo. Durante estos 6 años, había sido como un muerto andante, solo con un simple deseo que me impulsaba a seguir adelante. El asistente de la familia García vino puntualmente a recogerme. Él manejaba y yo me senté en el asiento trasero. Esta noche a las 8, el abuelo te ha organizado una cena. Esperamos que llegues puntualmente, dijo. De acuerdo. Te esperaré hasta las 8. De acuerdo. Decir que me esperaba era un eufemismo. Era más bien vigilándome. Tanto en el extranjero como en el país, siempre me sentía vigilado. Eso me recordaba que debía ser paciente y esperar, atacar en el punto débil. En la cena, Sofía se me acercó. Sus arrugas se notaban a pesar del espeso maquillaje. Eres más inteligente que tu padre, dijo. Como no respondí, Sofía siguió hablando sin importarse. Tu padre quería huir con su amante. Eso le llevó a un triste final.
Y tú, has elegido dejarlo y obedecer. No esperaba que durante estos 6 años te hubieras mantenido fiel. ¿Es Luis tan importante para ti? Apreté el vaso de vino sin darme cuenta, pero mantuve una expresión indiferente. Preocuparse te hace envejecer. Deberías cuidarte más y no preocuparte por cosas que no te conciernen. Sofía se preocupaba mucho por su apariencia. Su expresión se alteró un momento, pero luego volvió a sonreír, una sonrisa que me disgustaba. Javier, ¿ves a esa chica allí? Esa es la prometida que el abuelo te ha elegido. Dijo esto y se marchó con orgullo, caminando con zapatos de tacón alto. Tomé un sorbo de vino. El aroma se extendió por mi boca. Era un buen vino. Pero lo que más me fascinaba, lo que me enloquecía, no era el vino, sino esa persona. ¿Cómo le pediría disculpas si lo veía? Agradecemos la presencia de los protagonistas de la cena. Me empujaron hasta el centro de la mesa. Otra chica también fue empujada hacia allí. El abuelo estaba sentado en el lugar de honor. Esta es la señorita In. Tienes un compromiso de matrimonio desde pequeños. Usted sabe que no me gustan las mujeres, le interrumpí. De reojo, vi que la chica al lado de mí me dio un pulgar hacia arriba. Sofía se levantó de un salto y gritó, «¿Estás loco, Javier?» Sonreí. Yo siempre había sido un loco. ¿Quiere las acciones de la Corporación del Monte o un descendiente que quizás nunca verá? El abuelo, que se acercaba a los 80 años, comprendió inmediatamente el significado de mi última frase. Se enfadó y se levantó. Javier. Cuide su salud. Enfadarse no le va a hacer bien. Sofía se acercó y adoptó un tono de autoridad. Javier, ten en cuenta el lugar. No me importa si estás loco, pero, bajó la voz para amenazarme, tienes que pensar en esa persona. ¿Me estaba amenazando? ¿Creen que no he hecho nada en estos 6 años? Ignoré a Sofía y seguí mirando hacia el abuelo. El abuelo tosó y el secretario inmediatamente se acercó para ayudarle. El abuelo también me miró, con una mirada de avidez. Javier, ¿qué quieres decir con las acciones de la Corporación del Monte? Sabía que la balanza en el corazón del abuelo se había inclinado. En su vida, nunca podía resistir a la belleza, el dinero y el poder. Sus deseos nunca se satisfacían y su propio interés era lo más importante. Dije con calma, soy el accionista mayor de la Corporación del Monte. Si usted acepta mis condiciones, puede tener una parte de ella. La Corporación del Monte era como un caballo de batalla. Pocos tiempo después de su cotización en el mercado interno, se expandió rápidamente con un fuerte impulso, aumentó su economía y se expandió el mercado con una tecnología y un nivel sobresalientes. En una feria comercial, la Corporación del Monte se hizo famoso. Las 100 mejores empresas competían para cooperar con ella. No me había costado poco dedicarme a ello día y noche. La Corporación del Monte era como un trozo de carne. Los depredadores, chacales, lobos y leopardos, luchaban hasta el final por una parte. Y en el proceso de lucha, algunos salían heridos, otros perdían la vida y se quedaban sin nada. Ahora, una vía fácil se presentaba ante el abuelo. ¿Cómo podía no sentir interés? Si quería libertad, debía tener la capacidad de conseguirla. Tener suficiente poder era la base. ¿Tú? Accionista de la Corporación del Monte. Sofía no creía en absoluto. Había enviado a demasiadas personas a vigilarme. Pero era demasiado miope y astuta. Su atención se centraba en si estaba en contacto con alguien o si había comenzado una nueva relación. Pues sí. Palabras no son prueba. Aplaudí. El secretario, que estaba ayudando al abuelo un segundo antes, dejó de hacerlo y fue a buscar algo. Luego se acercó a mi lado. Vi la sorpresa en los ojos del abuelo y de Sofía. El secretario mostró los documentos uno por uno. El abuelo señaló al secretario con un dedo tembloroso. Tardó mucho en decir una palabra, tú. El secretario era la hermana del amante de mi padre. El abuelo había sido deslumbrado por la belleza y no había investigado bien. Eso me dejó una oportunidad. Mi condición es que me deje salir de la familia García. Tengo un regalo para usted, un nieto. Mis palabras fueron como una bomba en la multitud. El abuelo se acercó tambaleándose desde el estrado. ¿Qué has dicho? Y Sofía, por fin, perdió la expresión de seguridad que me disgustaba. En su lugar, había un rostro lleno de miedo. Miré a Sofía. La empleada doméstica estaba embarazada cuando la echaste. No era necesario decir más. El rostro de Sofía, ya maquillado, se volvió más pálido. Papá, déjame explicarme.
Al siguiente segundo, Sofía recibió una bofetada. Yo podía adivinar los pensamientos de Sofía, y mucho más el abuelo, que había vivido casi 80 años. Era todo por el patrimonio familiar. Temía que el abuelo se casara con la empleada doméstica impulsivamente. Pero Sofía no había previsto que la empleada estuviera embarazada. Luego comenzó un enfrentamiento entre ellos. Todo estaba planeado por mí. Si yo directamente pidiera salir de la familia García, el abuelo no lo permitiría. Aunque hubiera un nieto, no era legítimo. El abuelo quería continuar con la descendencia no para el desarrollo de la familia, sino para que los miembros de la familia tuvieran miedo y no lo abandonaran en su vejez. Quería controlarme a través de Sofía y hacer que viviera según sus planes. Pero Sofía se había equivocado. El abuelo ya no la necesitaba. Estaba enfadado solo para encontrar una excusa para cambiarla. Miré inadvertidamente a una madre y un hijo en la multitud. Sus caras mostraban una alegría descontrolada. Me cubrí la boca con la mano. Ellos pensaban que a partir de hoy se convertirían en verdaderos nobles y un verdadero heredero. Pero lo que les esperaba era el infierno. Volví a mi nuevo hogar. Estaba sentado en el sofá, pensando cómo ver a Luis, cuando alguien llamó a la puerta. Debía ser el delivery. Le envié un mensaje al repartidor, déjalo afuera. Pero la puerta siguió sonando. Me levanté y fui a abrir. Al siguiente segundo, alguien me agarró el cuello y me empujó hacia adentro. Perdí el equilibrio y caí sobre la alfombra. Una mano me protegió la cabeza. ¿No dijiste que nos veríamos mañana? Cuando vi ese rostro, mi cerebro se congeló. No podía creer que la persona que había extrañado día y noche estuviera ante mí. El tacto real me dijo que no era un sueño, era la realidad. Era Luis. ¿Yo? Si dijera que te extraño, el deseo podría llenar el mar. Pero ahora que te veo, soy demasiado torpe para decir una palabra. Traidor, mereces ser castigado. El rostro de Luis ya había perdido la inocencia. Lo que no había cambiado era la obsesión en sus ojos marrones, solo por mí. Un beso cayó. Era más una descarga que un acto de amor. Los labios y los dientes se chocaron y un sabor de sangre se extendió en mi boca. Finalmente, Luis no pudo ser cruel y suavizó la fuerza. Sus labios se acercaron a mi oído. Su voz era ronca. Ese día debería haberte matado. Me volví, sorprendido. Hace 6 años, no hubiera creído que esas palabras salieran de la boca de Luis. Luis evitó mi mirada, con una expresión oscura. Te he estado buscando, Javier. ¿En qué soy tan indigno que me hayas estado evitando? ¿Yo? Abrió la boca para hablar, pero Luis me metió una camisa en la boca, no dándome oportunidad de explicarme. Luis sacó una correa y ató mis manos. Me miró de arriba hacia abajo. La sorpresa en mis ojos no cesó. ¿De dónde demonios ha aprendido esto? Luis comenzó a desabrochar mi ropa. Javier, fuiste tú quien me atrajo. Eres mío para siempre. Aunque me odies, te mantendré a mi lado. No podrás escapar. Esto es ilegal. El último que hizo algo así ya está en la cárcel. Luis sabía perfectamente mis puntos sensibles. Solo podía emitir sonidos ininteligibles. ¡Guau, guau, guau! Déjame hablar, por favor. Si sigues, me matas. Mañana, este lugar se convertirá en una casa embrujada. Pero, ¿por qué tengo un poco de expectativa? ¿Ustedes? En ese momento, se escuchó una voz masculina fuera de la puerta. Luis dejó de desabrochar mi ropa y miró hacia la puerta. Yo también miré hacia arriba. No me había dado cuenta de que estaba frío. Era porque Luis no había cerrado la puerta. El chico en la puerta me resultaba familiar. Continúen, continúen. Hagan como si no estuviera. No puede ser. Empecé a hacer más ruido. Luis cogió el abrigo que estaba en la alfombra y me lo cubrió. Luego se levantó. Su figura era perfecta. ¿Cómo ha crecido tanto? ¿Quién eres para Javier?, preguntó Luis. Su espalda me impedía ver su expresión, pero por su voz, podía sentir que estaba muy molesto. El chico en la puerta se le llenaron los ojos de lágrimas y comenzó a llorar. Hablaba con voz entrecortada. Yo soy su prometida. ¿Mentira? Luis se volvió hacia mí, con una mirada que era como la de un perro abandonado. Me levanté rápidamente, deshice la correa de mis manos y tiré la camisa que estaba en mi boca al suelo. Chico, mejor explícate hoy. Me había estado dejando hacer todo esto para disfrutar de un amor forzado. Luis era demasiado serio.
Si se lo hubiera pedido, seguro que no me habría acompañado. Pero un pequeño malentendido era divertido, mientras que un gran malentendido podría arruinar nuestra relación. Afortunadamente, el chico en la puerta se dio cuenta y negó con la cabeza rápidamente. Yo me disguisé como su prometida en la fiesta. Nuestros abuelos querían unir nuestras familias por matrimonio. Mi hermana ya tiene a alguien, así que me hicieron vestir como una chica y me enviaron a la fiesta. Eso explicaba por qué me resultaba familiar. El chico se secó las lágrimas y siguió hablando. Luego, poco después de que te fueras, el hijo de la empleada doméstica intentó acosarme. De repente, un grupo de policías entró en la finca. El hijo de la empleada se quedó paralizado de miedo y decía que solo había tocado un poco. Finalmente, tu abuelo y la señora Sofía fueron arrestados. La empleada y su hijo discutieron mucho y también fueron arrestados por disturbio público e impedir el trabajo de la policía. Me parece que eres genial. ¿Cómo has hecho todo esto? Yo también quiero ser fuerte, quiero proteger a mi hermana. Me dije en silencio que este chico era insensible. Pero si fuera un poco más inteligente, habría dado cuenta de que no tenía tiempo. En ese momento, recordé a alguien. Ahí, llámale. Él puede enseñarte. Le di un número de teléfono al chico. El chico me dio muchas gracias y cerró la puerta por mí. Luego, volví a atarme las manos con la correa y me acosté en el suelo. Continúa, no tengas piedad. Luis no se movió. ¿En serio? Además de taparme la boca, ¿no crees que es una lástima arruinar una camisa? Podrías hacer otras cosas. Los ojos de Luis se oscurecieron. Me levantó y me abrazó. Cuéntame lo que ha pasado en estos 6 años. Como era de esperar de Luis, él pudo extraer información de este pequeño incidente. Lo contaré después. Dile algo bueno. He abierto una empresa llamada la Corporación del Monte. Me acerqué a Luis y susurré, Luis arriba, yo abajo. Un mes después, fui a visitar al abuelo en la cárcel. Aquí puede disfrutar de su vejez, con comida, bebida y atención médica. El abuelo estaba furioso detrás del cristal. Estás loco, Javier. ¿Qué beneficio obtienes con esto? ¿Qué pasaría si obtienes las acciones y luego te arrepientes? Podrías mandarme a la cárcel directamente. ¿Por qué hacer todo esto? Me distraje con el reloj que me había dado Luis. Porque solo tengo pruebas de tus crímenes, no de Sofía. Solo si os traicionáis mutuamente, si tú abandonas a Sofía y ella se desespera de ti, entonces. Hice un clic con los dedos. Os denunciaréis el uno al otro. El abuelo se sorprendió primero y luego se echó a reír. Inteligente, eres digno de ser del linaje de la familia García. Fruncí el ceño y luego sonreí. ¿Cómo estás tan seguro de que soy de la familia García? La expresión del abuelo se congeló. Luego, comenzó a toser violentamente. Se dobló hacia adelante, moviendo los labios como si quisiera decir algo, pero no podía. Me levanté, satisfecho. Fuera de la cárcel, Luis me tendió la mano. No sé si soy de la familia García, pero ahora soy de la familia de Luis. Solo suyo. En una casa frente a la playa, Luis y yo estábamos juntos. El teléfono al lado sonaba sin parar, como si no fuera a parar hasta el año que viene. No pude resistir y contesté sin mirar. Pensé que era trabajo. Resultó ser una voz enfurecida al otro lado. Javier, ¿puedes dejar de dar mi número de teléfono a los demás? La persona encima de mí emitió un gruñido de disgusto. Trata bien con él. Es un chico que llora fácilmente. Es de tu tipo. Javier, ¿qué coño estás haciendo? Estoy ocupado. Colgué el teléfono. Las personas insensibles deben estar juntas. El taimado y el llorón. Son una pareja perfecta. En ese momento, Luis tomó mi mano. No estás concentrado. Mereces ser castigado. No, hermano. Si sigues, me muero de verdad. Fuera, las olas se agitaban y el sol brillaba.